Normalmente cuando hablamos de tráfico, pues la conversación se desvía casi de inmediato hacia la infraestructura, ¿verdad? Sí, totalmente. Pensamos en asfalto, en semáforos, rotondas, carriles de aceleración. Es, digamos, pura ingeniería civil. Y todo parece súper frío y calculado. Claro, es que tiene sentido porque el asfalto, al final del día, no tiene memoria. Eso es. No registra quién pasa por encima de él. Es una red logística que asume que todos somos simplemente vehículos desplazándonos de un punto A a un punto B. O sea, para la carretera, un coche es solo un polígono ocupando un espacio en una cuadrícula. Pero nuestras casas, nuestros hogares, sí que tienen memoria. Y esa desconexión brutal entre la frialdad geométrica de la calle y el peso emocional de una casa es exactamente lo que vamos a explorar en este análisis a fondo. Me parece un tema fascinante. Lo es. Hoy nos estamos centrando exclusivamente en el capítulo 2 de un libro buenísimo de Sayed Abdul Hakim. Se titula Hargar Seik Sainik. Un libro súper recomendable, sí. Y este capítulo en concreto, The People We Forget Are There, plantea un cambio de paradigma radical. Es desentrañar por qué olvidamos constantemente que quien va en el coche de al lado no es un obstáculo que nos retrasa, Exacto. sino alguien a quien están esperando para cenar. Es un enfoque brillantemente humano para un problema que solemos tratar con pura estadística. La vía pública, por su propia naturaleza y por su diseño, ignora por completo el background emocional que viaja en cada asiento. Totalmente. Hablamos de obligaciones, de niveles de estrés, de esperanzas familiares. O sea, las leyes de circulación operan bajo una lógica de eficiencia, de flujo de tráfico. Ya, de mover cajas de metal, básicamente. Exactamente, pero ignoran por completo la carga humana, a las personas que, en su gran mayoría, lo único que intentan hacer es volver a casa a salvo. Pues el autor introduce un concepto que me parece poético y a la vez muy analítico. Lo llama The Expectation of Return, la expectativa del regreso. Sí, precioso concepto. Lo describe casi como un algoritmo silencioso que se activa en el hogar. Es decir, por la mañana, cuando se cierra la puerta de entrada, la casa inicia una especie de cálculo. Sí, empieza la cuenta atrás. Eso es. Es el café que queda a medias, la lista de la compra en la nevera, el reloj interno de una familia que empieza a contar hasta una hora determinada. Y lo más curioso es que al sentarnos al volante nos desconectamos casi por completo de que ese proceso se ha puesto en marcha. Y esa es la clave de todo este capítulo. Ese cálculo silencioso es, si lo pensamos bien, una de las formas de amor más cotidianas y menos verbalizadas que existen en nuestra sociedad. ¡Qué gran verdad! Es un contrato invisible. No exige nada a quien se marcha, pero da forma a la estructura del hogar durante esas horas de ausencia. Y el verdadero punto de quiebre ocurre en ese espacio liminal, en el vacío que hay entre la casa que espera y la jungla que es la carretera compartida. Ahí es donde somos más vulnerables. Uf, la jungla compartida. Y ahí entramos de lleno en el concepto del equipaje invisible, el invisible luggage. Porque si la casa calcula el regreso, ¿por qué en la calle nos volvemos tan ciegos ante la existencia de los demás? Claro. Pensemos en lo absurdo que es. Millones de personas se lanzan cada mañana a compartir un espacio físico reducidísimo, moviéndose a velocidades letales y, ojo, depositando una confianza casi ciega en perfectos desconocidos. ¿Con los que no han cruzado ni una sola palabra? Ni una. Y sin haber firmado ningún acuerdo previo de colaboración. A ver, si miramos el big picture desde una perspectiva sociológica, es un milagro diario. Totalmente. Durante esos kilómetros, la calidad de la atención de una persona, si miró el móvil o no, si frenó a tiempo, está directamente entrelazada con la supervivencia de las personas que van a su alrededor. El problema es que cada conductor lleva una familia detrás de él, digamos en su mente, pero la carretera es ciega a eso. Y el texto nos ofrece imágenes que aterrizan esta idea maravillosamente. Nos habla, por ejemplo, del conductor de un autorrickshaw que madruga para empezar su ruta. Para el resto del tráfico es solo, pues, un vehículo lento ocupando espacio. Un estorbo, sí. Pero nadie ve que ese hombre lleva horas dándole vueltas a cómo va a pagar el alquiler o al medicamento que necesita su hijo enfermo. Toda su capacidad cognitiva está al límite gestionando esa carga emocional. O el otro ejemplo paralelo que plantea el autor, que es buenísimo. La chica de la bicicleta que recorre el último kilómetro hacia su universidad. Sí. Para el coche que va detrás es alguien que no acelera lo suficiente. Pero lo que ella representa a nivel sociológico es monumental. Claro, es un símbolo. Eso es. Quizás es la primera generación de su familia en pisar una universidad. Es la manifestación física de años de sacrificio de su madre. O sea, lleva todo ese legado en los pedales. Y ambos, el conductor del rickshaw y la estudiante, están a merced de decisiones de terceros.
Un camión que decide hacer un adelantamiento apurado, pasando a centímetros de distancia, lo que el autor llama overtaking slightly too close. Exacto. Y claro, el conductor de ese camión no tiene ni idea de todo ese sacrificio previo. Y esto nos lleva al núcleo de nuestra ceguera vial. No es maldad, es puramente un mecanismo de supervivencia frente a la saturación de información. Estamos hiperenfocados en nuestro propio destino, pero a merced de extraños que no pueden ver nuestro background. De hecho, leyendo esto, pensaba en una imagen, no sé, de ciencia ficción. A ver, cuéntame. Imaginemos que mediante algún tipo de tecnología de realidad aumentada pudiéramos ver un holograma flotando sobre el techo de cada coche en la autopista. Un holograma que proyectara a la familia de ese conductor, a los niños que dependen de él o a los padres de esa chica en la bicicleta. Wow. La pregunta es, si viéramos esa humanidad proyectada en tiempo real, ¿would it change our mindset? ¿Cambiaría nuestra mentalidad? ¿Dejaríamos de pitar compulsivamente o de presionar al vehículo de delante? Sin lugar a dudas. O sea, la empatía visual es poderosísima. Pero esto levanta una cuestión psicológica más profunda. ¿Por qué necesitamos un holograma imaginario o un estímulo visual externo para recordar un hecho que racionalmente ya conocemos? Porque todos sabemos que los otros coches están conducidos por personas con familias. Ya, claro. Pero déjame hacer de abogado del diablo aquí. Venga. Es que es imposible procesar la humanidad y la biografía de cada conductor en la carretera. Nuestro cerebro se colapsaría. Es demasiado cognitive load, ¿no? Sí, totalmente. Además, vamos metidos en cajas de metal e insonorizadas. La propia infraestructura y el diseño de los coches nos aíslan. O sea, ¿realmente podemos culpar a la naturaleza humana por ver a los demás como obstáculos geométricos cuando la carretera nos entrena literalmente para eso? Tienes toda la razón en que el aislamiento físico del habitáculo contribuye enormemente. Pero el verdadero culpable neuropsicológico aquí, como bien señala Hakim de forma implícita, es el fenómeno de la habituación. La habituación, claro. La rutina borra la percepción del riesgo. Nuestro cerebro es una máquina de predicción diseñada para ahorrar energía. Si hacemos la misma ruta al trabajo 200 veces y no morimos en el intento, pues el cerebro reclasifica esa actividad de peligro extremo a rutina segura. Mueve el procesamiento y nos olvidamos. Exacto. Mueve el procesamiento a los ganglios basales y empezamos a conducir en piloto automático. Dejamos de ver la humanidad porque ya no estamos escaneando en busca de amenazas reales. O sea, convertimos la supervivencia estadística en una falsa sensación de inmortalidad. Tal cual. Y es precisamente esa desconexión, ese piloto automático, lo que nos arrastra al momento exacto en el que la rutina falla trágicamente. Cuando dejamos de ver el peligro, minimizamos las medidas de seguridad. Y aquí entramos en un concepto que el autor define de una manera absolutamente demoledora. El abismo de 2 minutos. The 2-minute abyss. Es probablemente la sección más cruda del capítulo. Ya te digo. Hakim nos obliga a mirar de frente las consecuencias empíricas de subestimar las distancias cortas. Nos demuestra que el asfalto es el juez más imparcial que existe. No hace descuentos por familiaridad del terreno. La anécdota que cuenta te deja completamente helado. Nos relata la historia de una madre soltera, una mujer que trabaja limpiando casas, que invirtió cada gramo de su energía, cada céntimo que ganó durante años para criar a su hijo. Sí. Y un día cualquiera, este hijo le pide prestado una moto a un amigo. El trayecto era ridículamente corto, una calle que conocía con los ojos cerrados. El casco estaba guardado en otra parte, así que decidió no ponérselo. Total, es aquí al lado, pensó. Y ese chico nunca volvió a cruzar la puerta de su casa. Madre mía, el autor recoge las palabras literales de esa madre y son de esas frases que rompen cualquier barrera intelectual que queramos ponerle al texto. Sí. Ella se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Para quién cocino ahora? ¿Who do I cook for now? Esa pregunta no es solo la expresión de un duelo insoportable, es el colapso absoluto de esa expectativa del regreso que mencionábamos al principio. ¿Es que te rompe el corazón? La casa sigue intacta, la cocina funciona, los platos están limpios, pero el ecosistema emocional ha sido aniquilado por completo. Y el contraste matemático y emocional que expone Hakim aquí es de una brutalidad insólita. Hablamos de 9 meses de gestación, seguidos de años de sacrificio diario de trabajo físico agotador para sacar a un hijo adelante. Todo aniquilado por los 2 minutos que cuesta coger un casco y abrocharse la correa. Totalmente. Es una desproporción incomprensible. 9 meses frente a 2 minutos. Y la tragedia radica en la igualdad de la pérdida, que es un concepto clave aquí.
Para reforzar que esto no es un problema de falta de educación vial en clases desfavorecidas, el autor contrasta esta historia con la de un jugador de críquet internacional. ¿Alguien con todos los recursos? Eso es, alguien con estatus, riqueza y acceso a la mejor información del mundo, que también perdió a su hijo en un accidente de tráfico evitable. Al asfalto le es indiferente el saldo de la cuenta bancaria. Claro. La física cinética de un impacto no procesa la fama. Es la democratización absoluta de la tragedia. Pero analicemos el comportamiento humano detrás de esto. Here is where it gets really interesting, porque aquí es donde la mente nos juega pasadas letales. ¿Por qué el cerebro justifica de forma tan magistral el clásico «si solo voy a la vuelta de la esquina»? Nos convencemos de que ir despacio o conocer los baches de la calle genera una especie de, no sé, campo de fuerza invisible. Sí. ¿Es una cuestión de pura arrogancia humana frente a la mortalidad? ¿O estamos hablando de un glitch cognitivo en nuestra evaluación diaria del riesgo? Es definitivamente lo segundo. Sería injusto llamarlo pura arrogancia, porque si se pregunta a cualquier persona, confirmará que valora su vida por encima de todo. Lógico. Lo que opera aquí es lo que en psicología se conoce como el optimism bias, el sesgo de optimismo, sumado a la heurística de disponibilidad. El glitch ocurre porque la mente humana es pésima calculando probabilidades objetivas. Pésima, sí. Evaluamos el riesgo basándonos en la facilidad con la que recordamos eventos recientes. Como ayer fuimos a la panadería sin cinturón y no pasó nada, pues el cerebro genera una regla falsa. Dice, este trayecto es objetivamente inofensivo. O sea que confundimos conocer la topografía de una calle con ser invencibles en ella. ¿Tal cual? Asumimos que el conocimiento del entorno anula las variables caóticas que escapan a nuestro control, como, no sé, el conductor ebrio que viene de frente o el fallo de los frenos de otro coche. Exactamente. Es un error crítico de procesamiento. Hakim lo aborda desde una perspectiva más filosófica, pero igual de certera. Dice que no es una carencia de multas o de normativas, es una falta de valoración activa de la vida frente al inmenso sacrificio que otros hicieron para sostenerla. Minimizar un riesgo letal para ahorrar 2 minutos de incomodidad no es ser eficiente, es devaluar el esfuerzo de nuestra propia red de apoyo. Y este sesgo constante de, por una vez no pasa nada, tiene una consecuencia secundaria que es, si cabe, aún más escalofriante. Porque este glitch no se queda solo en nosotros. ¿No? ¿Qué va? Sin darnos cuenta estamos empaquetando esta pésima gestión del riesgo y transfiriéndola en alta definición a la siguiente generación. Exacto. Lo que nos lleva a una de las dinámicas más poderosas y reveladoras de todo el capítulo 2. El asiento trasero como aula. The backseat as a classroom. Este es un punto de inflexión estructural en el texto. Una vez que comprendemos el inmenso coste que tiene nuestro sesgo de optimismo, el autor nos pide, metafóricamente, que ajustemos el espejo retrovisor interior. Qué buena imagen. Porque cada vez que tomamos una de esas pequeñas decisiones relajadas, no usar el cinturón para aparcar, leer un WhatsApp rápido en un semáforo en rojo, acelerar con el ámbar, tenemos una audiencia silenciosa. Y esa audiencia absorbe todo con una intensidad asombrosa. El texto dice que los niños en el asiento trasero no están simplemente mirando las nubes por la ventanilla. Tienen una atención abierta y registradora, un Open Recording Attention. Sí, son esponjas. Están asimilando un manual de supervivencia empírico sobre cómo sus referentes adultos interactúan con las reglas del mundo. Así es. Para un niño de 5 o 6 años, un adulto que no se abrocha el cinturón no está cometiendo una infracción tipificada en el código de circulación. El niño no conoce el código. Lógicamente. Simplemente observa la realidad y construye su definición de la normalidad, the shape of normal. Y si papá o mamá lo hacen, automáticamente se convierte en el estándar aceptable y seguro de comportamiento. Es como si estuviéramos instalando un software update directamente en el núcleo operativo de sus cerebros. Pensemos en la contradicción. Verbalmente les damos constantes discursos sobre seguridad. Les repetimos, hay que mirar antes de cruzar, o la seguridad es lo más importante. Todo el rato. Pero esas palabras son como los términos y condiciones de un programa que nadie lee realmente. Simultáneamente, con nuestras acciones físicas y silenciosas al volante, les estamos instalando un parche oculto que prioriza el convenience first. La conveniencia y la comodidad por encima de la integridad física. Me parece una analogía impecable. Y como ocurre con la tecnología, el archivo ejecutable, nuestras acciones, siempre va a sobreescribir las condiciones verbales. Siempre. La paradoja pedagógica en la que vivimos es aterradora. Intentamos enseñar el respeto por la carretera con palabras,
pero demostramos el desprecio por la vulnerabilidad humana con nuestro ejemplo diario. Es muy fuerte. Y el peligro de este aprendizaje por observación es que se asimila de forma subconsciente, por lo que se arrastra hacia la vida adulta con esa permanencia inquebrantable que solo tienen los hábitos que jamás cuestionamos en la infancia. Sin embargo, en medio de esta radiografía tan dura sobre nuestra responsabilidad, el capítulo ofrece una salida. Nos da una cita, una simple línea pronunciada por un niño en el libro que cambia por completo la gravedad del debate. Sí. El niño dice, «Papá, ponte el casco y abróchate el cinturón cuando conduzcas. Te estaremos esperando. Papa, wear your helmet, we will be waiting for you». Es precioso. Esa frase tiene el impacto de un misil contra cualquier excusa cognitiva que nos podamos inventar. Es la intervención perfecta porque neutraliza toda la racionalización adulta. Ante un argumento de voy despacio o es un trayecto corto, pues esa voz infantil desmorona nuestras defensas. Pero esto plantea un desafío enorme en términos de política pública y comportamiento. O sea, si las acciones cotidianas sobrescriben nuestras palabras y si estamos condicionados neurológicamente a subestimar el peligro rutinario, ¿cómo rompemos de verdad este ciclo intergeneracional de negligencia? ¿Sirven de algo los anuncios dramáticos en televisión o las multas más estrictas? Pues la tesis de Hakim sugiere que la transformación real y duradera rara vez se logra mediante la coerción estatal o el miedo punitivo. Claro, el miedo dura poco. Las campañas institucionales y los paneles que avisan de radares apelan a nuestro miedo a perder dinero o puntos del carnet. Pero este es un disuasorio muy frágil. Cuando no hay radar, el mal hábito vuelve inmediatamente. Totalmente. El cambio profundo ocurre a través de la relación íntima. Cuando el imperativo para abrocharse un cinturón no es evitar una sanción de tráfico, sino cumplir una promesa de regreso hecha a alguien que amamos, el mindset cambia por completo. Uf, qué gran punto. El anclaje de la seguridad vial deja de ser una obligación legal para convertirse en un imperativo puramente humano y emocional. Y es ahí cuando dejamos de ser simplemente conductores intentando evitar una multa y volvemos a ser padres, parejas, hijos o hermanos, asegurando que la casa que hemos dejado atrás no espere en vano. Es un replanteamiento total del por qué hacemos las cosas. Absolutamente. Si tomamos un poco de distancia, si hacemos un zoom out sobre las ideas centrales de este capítulo 2, hay una línea argumental muy sólida que conecta todo. Arrancamos con la noción de que la carretera es una red estéril, pero cada vehículo que circula por ella es un ecosistema complejo cargado de las esperanzas, las deudas y el amor de una familia. En segundo lugar, hemos diseccionado cómo nuestro cerebro nos traiciona. Hemos visto que justificar riesgos basándonos en la familiaridad de la ruta no es más que un peligroso espejismo neuropsicológico. Así es. La tragedia, como nos enseña la historia de la madre o del jugador de cricket, es radicalmente igualitaria. No hace distinciones en trayectos de 2 minutos. Y por último, el peso de la herencia silenciosa. Entender que el asiento trasero de nuestros vehículos funciona como un laboratorio de comportamiento. Quienes viajan detrás están asimilando nuestro respeto o desprecio por la vida a través de nuestras acciones más triviales, codificando lo que será su normalidad en el futuro. Todo ello apunta a una conclusión ineludible. Necesitamos humanizar urgentemente nuestra experiencia de movilidad. Dejar de ver una saturación de chapa y cristales en los atascos y empezar a percibir hogares en tránsito. Hay una frase concreta del texto que resuena profundamente después de analizar todo esto. Dice, «La carretera solo recuerda tu velocidad, tu hogar recuerda tu regreso». Maravilloso. Y con esa dualidad en mente es interesante plantear una última reflexión, un verdadero ejercicio de cambio de perspectiva para quienes nos acompañan al otro lado del altavoz. A ver. Llevamos décadas invirtiendo miles de millones en desarrollar frenos antibloqueo, radares de proximidad, conducción autónoma, alertas de cambio de carril, buscando que la máquina nos salve de nosotros mismos. Claro, delegando el problema. Exacto. Pero ¿qué pasaría si decidiéramos que el sistema de seguridad más sofisticado e infalible no requiere microchips ni sensores? ¿Qué pasaría si la herramienta definitiva fuera obligarnos, durante un único segundo antes de encender el motor, a visualizar con total nitidez el rostro exacto de la persona que se acaba de quedar en casa esperando nuestro regreso? ¡Uf!
es una provocación mental extraordinaria. Si logramos institucionalizar ese hábito íntimo, si convertimos esa imagen mental en el último paso indispensable antes de pisar el acelerador, cualquier impulso de revisar el teléfono o de ignorar un cinturón de seguridad se desvanece al instante. Desaparece, sí. La tecnología previene el impacto físico, pero anclar nuestra mente al propósito de nuestro viaje previene la negligencia que lo causa en primer lugar. Es reprogramar el origen del problema. Sin duda, sumergirnos en este capítulo de Har Har Seek Sainik nos deja con una visión radicalmente distinta de algo tan mundano como sentarse en un asiento y girar una llave. Sí, te cambia la forma de verlo. Confiamos en que esta exploración detallada haya servido para mirar el tráfico y a nosotros mismos dentro de él con unos ojos un poco más conscientes y empáticos. Ojalá, la próxima vez que se cierre la puerta de nuestras casas y arranque ese cálculo silencioso en el interior, nuestro nivel de atención al volante esté a la altura del cariño de quienes aguardan al otro lado de esa puerta. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la psicología y la profunda humanidad detrás de estas páginas. A quienes nos han dedicado su tiempo hoy en esta exploración detallada, les deseamos más que nunca que tengan un excelente viaje de vuelta. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis. Hasta la próxima. Cuídense mucho en la carretera y, sobre todo, volvamos a casa.